Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Jennifer Cavanaugh, investigadora senior y directora de análisis militar en Defense Priorities. Ya ha estado antes en el programa, así que me alegra volver a verla. Erik, gracias por invitarme de nuevo. Quiero preguntarle por la estabilidad de la política interna en Kiev. Pero antes, me gustaría empezar por otro tema. Se trata de un artículo que publicó recientemente en The New York Times, porque mientras el mundo mira hacia las terribles guerras en Irán y Ucrania, y por supuesto hacia las regiones adyacentes, también vemos que la arquitectura de seguridad en Asia Oriental parece estar cambiando muy rápidamente, que es precisamente sobre lo que usted escribió. Me preguntaba qué está ocurriendo exactamente ahora en Asia Oriental. Porque bueno, se suponía que Estados Unidos iba a centrarse principalmente en China. Ese era el giro hacia Asia. No necesariamente digo que fuera una buena idea, pero hemos perdido un poco el foco. Me preguntaba, ¿cómo ve usted ahora la situación en Asia Oriental? Bueno, creo que la administración Trump llegó, como muchas administraciones, diciendo que iba a centrarse en la competencia entre Estados Unidos y China. Y de hecho, Trump fue quien introdujo este concepto de competencia estratégica con China en el debate general de Washington. Esa era su política de Trump primero, centrarse en China. Así que creo que la gente esperaba una continuación de eso y un verdadero esfuerzo por alejarse de Europa, alejarse de Oriente Medio y redoblar la apuesta por Asia. Y eso no es lo que hemos visto. Hemos visto muy pocos cambios en Europa. Ahora estamos en una guerra en Oriente Medio y creo que vemos las consecuencias de esas decisiones, así como del enfoque de Trump hacia los aliados en Asia. La administración Trump ha dado marcha atrás en la competencia con China, buscando una relación más estable. Y eso ha supuesto centrarse mucho más en la economía que en la seguridad. Y ha llevado a cosas como hablar del G2 y del equilibrio de poder, o desear una paz aceptable. Esto pone muy nerviosos a los aliados de la región, especialmente si se combina con el regreso de Trump a una verdadera ambigüedad estratégica respecto a Taiwán, su retención de las ventas de armas y su presión a los aliados para que sigan gastando más en defensa. Así que creo que cada vez más, aliados asiáticos como Japón, Australia y Corea del Sur están empezando a temer el abandono por parte de Estados Unidos y están empezando a armarse y a alinearse mucho más estrechamente entre sí para construir las redes de cooperación en defensa que no tienen, de modo que puedan colaborar más eficazmente sin Estados Unidos. Esto nunca va a ser una OTAN. Son demasiado diversos, están demasiado alejados unos de otros, pero se trata de intentar construir algún tipo de infraestructura que refuerce su seguridad. Creo que hay otros dos factores que impulsan esto. Uno es, obviamente, la creciente firmeza de China en su región. En Washington, normalmente se describe como agresión china, ¿verdad? A veces sí creo que cruza la línea y se convierte en algo que parece intimidatorio y que supone presión militar. Pero para mí esto no es realmente sorprendente. Deberíamos esperar que una gran potencia como China se muestre firme en su propia región, igual que Estados Unidos se muestre firme en el hemisferio occidental. Puede que no nos guste ese comportamiento, pero no creo que debamos esperarlo. No es algo que, en mi opinión, la política estadounidense pueda cambiar. Y el segundo factor es la guerra en Oriente Medio. La guerra en Oriente Medio ha desviado poder militar estadounidense y ha distraído diplomáticamente a Estados Unidos. Hegseth no deja de decir que Estados Unidos va a apoyar a Asia, que vamos a hacer más en Asia que cualquier administración anterior. Pero vemos que ocurre lo contrario. Vemos que el THAAD se va de Corea del Sur, vemos al Mando Indo-Pacífico hablando de reducir los ejercicios. Así que en realidad vemos lo contrario. Y creo que los aliados en Asia están empezando a comprender, al observar al ejército estadounidense en Oriente Medio, que el poder militar de Estados Unidos es menor que en el pasado.
lo que Estados Unidos puede hacer es menos de lo que podía hacer antes, y están respondiendo a ello. Y para mí, esta es una tendencia muy positiva. Creo que Estados Unidos tiene que replegarse, tiene que trasladar responsabilidades en Asia, igual que en todas partes. Así que me alegra mucho ver que los aliados den un paso al frente. Mi única preocupación es que se centren mucho más en la parte defensiva y no en la diplomática. Y países como Japón nunca estarán seguros si su modelo es la competencia militar con China. Sí, el abandono. Bueno, creo que se ha convertido en un tema recurrente. Como decía, la guerra contra Irán probablemente ha aumentado esta preocupación. Es decir, creo que muchos ya tenían cierta inquietud sobre hasta qué punto Estados Unidos sería capaz de ofrecer las mismas garantías de seguridad en un mundo multipolar que en el unipolar. Pero por supuesto, como decía, al retirar los sistemas THAAD y Patriot de Corea del Sur, y con esa tensión limitada, quiero decir, en los estados del Golfo hay cierta preocupación por la capacidad de defensa. Y esto también se ve oriental. Supongo que también se puede aplicar a Europa. Es decir, muchas de las armas se están redirigiendo a Oriente Medio. Y también supongo, Washington muestra más abiertamente su falta de interés en gastar demasiados recursos en Europa. No se oye esto respecto a Asia Oriental, pero ¿cómo ve usted que China pueda, y que la región se adapte a esta realidad? Porque de nuevo, como usted ha dicho, no es que los chinos vayan a asumir el papel de potencia hegemónica, pero sin duda será algo diferente. Sí, ya sabes, mucha gente pregunta si que Estados Unidos esté distraído en Irán llevará a China a aprovechar esta oportunidad para apoderarse de Taiwán. Creo que eso es muy poco probable. Pero creo que lo que sí hace que Estados Unidos esté distraído es abrir espacio para que China presione más en la zona gris y normalice un nuevo statu quo sobre lo que hará su ejército día a día en la región, incluidas las patrullas navales y aéreas militares. Ni la forma en que otros países iraníes, siendo realistas, no ve responder con demasiada contundencia a estas actividades. Ahora mismo no puede ir a tener una guerra con China. Ya está librando una guerra en Oriente Medio. Sabe, y en mi opinión, es un poco absurdo siquiera hablar ahora de una guerra entre Estados Unidos y China, porque hemos visto hasta qué punto se han agotado las reservas estadounidenses de misiles y municiones en Irán. Está claro que Estados Unidos no está preparado para una guerra con China. Así que esto significa que Estados Unidos tendrá que mostrarse más conciliador y le da margen a China para presionar mucho más. Y en cuanto a otros países de la región, sí creo que esto les impulsa a unirse más. Es decir, lo que deberíamos esperar es que intenten contrarrestar el creciente poder chino. No creo que realmente puedan contrarrestar a China por sí solos, lo que significa que también tienen que pensar en la diplomacia. Tienen que pensar en una arquitectura de seguridad inclusiva, construida también mediante un acercamiento a China. Tienen que mejorar sus relaciones con China. Y creo que ese es el error que hemos visto cometer una y otra vez en Europa, y también una y otra vez en Oriente Medio. La idea de que los países pueden estar seguros, construyendo un bloque contra el país al que ven como adversario. Y eso conduce inevitablemente al conflicto. Así que, a medida que los países de Asia empiecen a pensar cómo será su arquitectura de seguridad con menos presencia de Estados Unidos, creo que tiene que incluir más diplomacia con China, una diplomacia que no esté mediada por Estados Unidos, y no creo que eso lo estemos viendo todavía. Por eso creo que la transición es positiva a largo plazo, pero a corto plazo creo que conlleva riesgos de inestabilidad. Hay países como Japón, Corea del Sur y Australia que están reforzando su armamento y China está aumentando su capacidad militar, pero no existe un diálogo entre las dos partes. Evidentemente, eso crea el riesgo de errores de cálculo y de una escalada no intencionada.
Y ahí Estados Unidos podría desempeñar un papel. Trabajaron para udolines en el país estadounidense necesita una arquitectura distinta. No solo el modelo de bloques de desarrollo en el que Estados Unidos estaba en el pasado. Supongo que es razonable que los países traten de defenderse o aumenten sus presupuestos militares si está cambiando la arquitectura de seguridad, es decir, si Estados Unidos reduce su presencia. Pero, por supuesto, lo ideal, como usted decía, sería avanzar hacia una arquitectura de seguridad más inclusiva, basada en conceptos como la seguridad indivisible. ¿Pero ve usted algo en esa dirección? Me refiero a la capacidad de China para, supongo, plantear un bedlangnan. Creo que todavía no. Aún es un poco pronto, así que supongo que sigo siendo optimista y creo que podríamos llegar a ese punto. Ahora mismo, mi mayor preocupación son las relaciones entre China y Japón. Y de hecho, últimamente eso me preocupa más que Taiwán. Creo que la retirada de Estados Unidos, los temores de Japón a ser abandonado y los agravios históricos entre China y Japón han contribuido realmente a una situación bastante negativa. Y las actitudes en ambos lados, tanto a nivel político como entre la opinión pública, son bastante negativas. Cada parte interpreta que la otra se está militarizando, que pretende ser agresiva, tienen ideas sobre los designios de la otra en la región. Y creo que esta es una tendencia muy negativa. Creo que hará falta tiempo para que la arquitectura de seguridad, a medida que cambia, se estabilice y evolucione hacia otra cosa. Me preocupan las tendencias en el sentido de que veo que avanzan hacia un modelo más basado en bloques de seguridad. Y no depende solo de los aliados tender la mano. China también tiene que pensar en cómo puede equilibrar su deseo de ser asertiva y de ser el país más poderoso de su región, aunque no desempeñe el tipo de papel de garante hegemónico de la seguridad que tiene Estados Unidos, con unas relaciones positivas con otros países de la región. Y tenemos modelos de cómo podría funcionar esto. Quiero decir, creo que la relación de China con el sudeste asiático es un ejemplo bastante bueno. Y es algo de lo que hablo en el artículo, en el sentido de que esos países, especialmente Vietnam y China, también tienen un historial de conflictos, pero han llegado a un punto en el que Vietnam puede tener unas fuerzas armadas fuertes y ambas partes pueden llevarse bien, no están de acuerdo en todo, pero son capaces de relacionarse de una manera productiva. Y creo que eso, junto con la ASEAN y muchos de estos factores, yo contribuyo a paz, incluso con en los desacuerdos, las actividades, y a convertir a un vecino muy poderoso. Y esa es, en cierto modo, la realidad de los países que son, entre comillas, potencias medias o potencias pequeñas. Cuando estás en la frontera de un país muy poderoso o cerca de él y tiene un ejército enorme, tienes que pensar en cómo defenderte y al mismo tiempo en cómo acomodarte a ese vecino tan poderoso que tienes. Creo que la mayoría de los países del noreste de Asia no han tenido que enfrentarse a eso, porque han estado protegidos por las garantías de seguridad de Estados Unidos. Y por eso creo que las garantías de seguridad estadounidenses, en general, distorsionan bastante la situación. Permiten que países como Japón y Corea del Sur vivan en un mundo en el que no tienen que enfrentarse realmente a su realidad geopolítica. Así que, en ese sentido, retirar las garantías de seguridad de Estados Unidos, aunque sería desestabilizador, podría resultar productivo a largo plazo. También es un desafío si eres un país más pequeño, ya sabes, y estás cerca de Estados Unidos, Rusia, China, de una de las grandes potencias. Históricamente, tendrías ciertos problemas con tu soberanía. Pero claro, centrarse solo en la disuasión podría ser bastante peligroso si lo único que haces es propiciar el conflicto. Pero de nuevo, la posición estadounidense
entiendo por qué sería difícil debatirla en Estados Unidos, porque su posición en Asia reflejaría la postura más amplia que adopta el país mientras el mundo sigue avanzando hacia la multipolaridad. Pero ¿cómo ve que respondan los europeos a esto? Porque tienen cierta tendencia a, digamos, pasarse de la raya. Y además, no están del todo dispuestos a renunciar a los años 90, es decir, al momento unipolar y a su papel como socio menor de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo cree que responderán, por ejemplo, a la cuestión taiwanesa? Porque si aceptáramos un papel más importante de China en Asia Oriental, no parece que tengamos muchas alternativas. La cuestión taiwanesa parece estar escrita en piedra. No hay manera de que los chinos renuncien a la política de una sola China. Así que, ¿cómo cree que responderán los europeos a esta cambiante distribución del poder? Bueno, quiero decir, creo que tienes razón en que el debate sobre Asia es muy particular en Washington, D.C. Desde hace mucho tiempo se ha podido hablar de trasladar cargas en Europa. No siempre ha sido popular, pero se podía hacer. Sin embargo, hablar de trasladar cargas en Asia, de hacer menos en Asia, es un debate nuevo, de apenas los últimos años. Así que sigue siendo un tipo de discurso muy distinto en Washington cuando se habla de Asia. Quiero decir, supongo que veo que los europeos siguen aferrándose al viejo orden y esperando que pueda salvarse. Y creo que esto se ve en sus esfuerzos por acercarse más a Taiwán. Bueno, ya sabes, fue quizá a finales de junio. El E3 emitió una declaración condenando la actividad militar china y diciendo, para mí, esto fue una especie de señal de que intentan mostrar a Estados Unidos que lo apoyan, que no se rinda. Es lo mismo que han hecho sobre todo los japoneses, tratar de animar a Estados Unidos a mantener su papel de liderazgo, demostrar que los aliados van a hacer más, que pueden hacerlo, que pueden quedarse. Pero la realidad es que los europeos no pueden hacer mucho para afectar al equilibrio de poder en Asia. Asia es importante para Europa económicamente, pero militarmente no tienen las capacidades de proyección de fuerza necesarias para marcar la diferencia. Podrían proporcionar apoyo de inteligencia y quizá algún otro tipo de asistencia de combate, ayuda militar, cosas así. Pero no van a marcar la diferencia en ningún tipo de guerra. Sería una temeridad que Estados Unidos dependiera de ellos en algún tipo de conflicto militar. También creo que para los europeos hay aquí un componente ideológico real, la idea de defender la democracia y las normas internacionales. Y ven esto como un ejemplo del principio de soberanía e integridad territorial. Y estas cuestiones son muy fundamentales para su visión del mundo, de una manera en que cada vez lo son menos en Estados Unidos. Creo que ven la región a través de esa lente. También tienen sus propios problemas con China ahora mismo, económicos y de otra índole, que les plantean dificultades a la hora de relacionarse con la región en general. China es muy importante para ellos desde el punto de vista económico. Ven que Estados Unidos se está retirando. No tienen ningún vínculo con Rusia. No pueden permitirse alienar a China. Así que creo que están en una posición muy complicada en Asia. Y creo que ven que se han beneficiado durante mucho tiempo de ser, por decirlo así, el hijo favorito de Estados Unidos. La hegemonía estadounidense ha sido muy beneficiosa para Europa. Por eso, creo que consideran cualquier declive de la hegemonía estadounidense, ya sea específicamente en Europa o en otros lugares, como una tendencia bastante negativa para su capacidad de seguir siendo relevantes. Porque sin Estados Unidos, Europa es mucho menos relevante, fácilmente en Asia. Sí, a menudo tengo la impresión de que la posición de Europa sobre Oriente Próximo, con la guerra contra Irán, o sobre Asia Oriental y el conflicto con China, responde en muchos casos a intentar aumentar su propio valor de mercado para Estados Unidos. Es decir, a que se les vea como un aliado fiable, como un multiplicador de fuerzas para que Estados Unidos no los abandone en Europa. Supongo que esa es una carta que Trump puede jugar bastante a menudo.
Pero en general, en control, yo creo que esta fuerte prioridad plantea los estados de especie de dilema. The shift to multipolarity, the Europeans kind of have a dilemma. Either you try to O intentas revivir el momento unipolar, pero entonces tienes que apostar por Estados Unidos, cortar lazos con los chinos y adoptar una postura más dura. O te adaptas a la multipolaridad, pero entonces necesitas diversificar tus relaciones y trabajar con otras grandes potencias, como China. De nuevo, no creo que los europeos, porque hay demasiados países, hayan acordado una posición. Así que, por el momento, parece que intentan sentarse en dos sillas a la vez, es decir, adoptar una línea dura contra China, pero al mismo tiempo diversificar, por miedo a que si no logramos ganarnos el favor de los estadounidenses, tengamos que prepararnos de todos modos para que nos abandonen. No lo sé. Es un poco un vacío estratégico. No estoy seguro de si tú lo ves igual. a bit of strategic vacuum. I'm not sure if you see it the same way. Sí, quiero decir, creo que Europa está en una posición muy difícil, precisamente por las razones que expones. Si estamos pasando a un mundo multipolar, ¿cuál es el lugar de Europa? ¿Mantenerse equidistante entre Estados Unidos y China? ¿Convertirse en un polo propio? No parece imposible, pero está muy lejos de donde se encuentra ahora mismo. Y si va a mantenerse equidistante entre Estados Unidos y China, ¿qué aspecto tendría eso? Además, creo que es especialmente complicado en el ámbito tecnológico, porque tanto Estados Unidos como China que elijas su tecnología. Estados Unidos va a restringir la tecnología que ofrece si utilizas tecnología china, pero la tecnología estadounidense es cara y, de algún modo, van a extorsionarte mientras te la proporcionan. La tecnología china trae sus propios riesgos, y Europa no tiene tecnología propia, así que te quedas atrapado en una situación en la que es difícil decidir. ¿Es mejor cubrirse entre las dos? ¿Es mejor intentar ser independiente? ¿Es mejor apostar todo por Estados Unidos y limitarse a rezar para superar los próximos 2 años y quien venga después de Trump sea diferente? Creo que es una mala apuesta. Pero hay gente en Europa que todavía cree que ese es el camino a seguir. Así que creo que no les envidio. Creo que Europa está en una posición muy difícil porque no solo tiene el reto de afrontar en cierto modo el repliegue de Estados Unidos y a China, sino que también tiene la guerra en Ucrania, que considera muy importante, y su escalada con Rusia. Así que está en una situación en la que afronta amenazas a su seguridad desde muchos frentes. Es interesante porque en Estados Unidos existe esta narrativa de que el mundo es peligrosísimo. Y yo no lo veo así. Yo veo a Estados Unidos como un país muy seguro. Pero si estuvieras en Europa, podrías construir un argumento de por qué realmente hay muchos desafíos. Quizá no amenazas de invasión, pero sí muchos retos. No, indeed. I do think there's a bit of the same dilemma. No, desde luego. Pero creo que ahí también hay un dilema parecido con la guerra de Ucrania. Porque por un lado, parece que el objetivo de muchos líderes europeos es redoblar la apuesta. Si intensificamos la guerra, quizá podamos lograr que Estados Unidos vuelva a implicarse en ella. Y eso consolidaría la posición de Estados Unidos en Europa en el futuro. Por otro lado, como sugirió hace 3 años el ex jefe del ejército alemán, Harald Kuhat, esta guerra estamos truderne. Exprimamos step trots vergütida. Entonces que es completamente solos, venir Rusia muy invadado. Y ahí también tenemos que elegir. Nos adaptamos a las nuevas realidades y alcanzamos un acuerdo con los rusos, o redoblamos la apuesta por la guerra y esperamos que Estados Unidos, que volvamos básicamente a algún escenario de guerra fría en el que Estados Unidos se comprometa plenamente con Europa. Pero sobre ese tema también quería preguntarte, ¿qué está pasando ahora en Ucrania? Porque están saliendo todos estos informes sobre las tensiones políticas dentro de la cúpula ucraniana. Por supuesto, vimos las tensiones o la ruptura entre Syrskyi y Fedorov, y Zelensky acabó apartando a ambos, básicamente. Así que, ¿qué es exactamente lo que estamos observando aquí?
Bueno, quiero decir, siempre es difícil saber qué está pasando en la política interna de cualquier país, pero yo creo que esto forma parte de una tendencia más amplia. No es la primera vez que Zelensky reorganiza su gobierno en un momento un tanto extraño y de una manera algo torpe. A mí me parece que se trata sobre todo de consolidar su propio poder, de apartar a personas que considera una amenaza y colocar a otras a las que pueda controlar más fácilmente. Pero esa es solo una parte de la historia. Creo que esto se sugiere que a medida que continúe la guerra, él se siente que está más amenazado o futuro político. Lo cual es interesante, por su imagen tan poco necesario de castigar siglos para su supervivencia política. Pero creo que lo mismo ocurre en Ucrania, que la guerra se convierte en una especie de mecanismo que se retroalimenta y que Zelensky necesita para mantenerse en su posición política. Pero creo que hay otros aspectos en todo esto. Uno de ellos es que nos dice algo sobre lo que está pasando en el frente y en el ejército. Desde hace varios meses existe esta narrativa de que Ucrania ha cambiado el rumbo y está ganando la guerra. Pero si estás ganando la guerra, no cambias a la cúpula militar. Que para mí eso indica que quizá las cosas son un poco más difíciles de lo que parece. Y existe este debate no solo sobre el futuro del país, sino también sobre el futuro del ejército. ¿Va a ser un ejército basado en drones con mucho peso de la robótica o va a seguir siendo más convencional? Hay dudas sobre cómo afrontar la escasez de personal, sobre cómo reformar la estructura de fuerzas del ejército y luego están todas las cuestiones sobre la contratación pública, la corrupción y quién consigue los contratos. Y bueno, creo que la corrupción es una constante en la política ucraniana, nunca se puede descartar. Está, por así decirlo, siempre ahí. Creo que todas estas cantas de una imagen mucho más inestable sometida a expresión desde dentro que la narrativa que se proyecta hacia el exterior. Sí, bueno, probablemente fue la misma lógica que cuando se deshizo de Zaluzhny. Bueno, se deshizo de él, lo mandó a Londres. Pero, ¿hasta qué punto crees que es estable la posición de Zelensky? Porque es bastante popular en Occidente. Quiero decir, lo tratan como a una estrella del rock, especialmente en las capitales europeas, pero ya no tanto en su propio país. Está teniendo algunas dificultades por el desgaste de la guerra, la abusificación. Muchas de estas cuestiones son problemáticas, y en ese sentido, ¿crees que deshacerse también de Fedorov lo ha debilitado más o lo ha fortalecido, dado que no fue una decisión muy popular? Sí, quiero decir, creo que en general este episodio le hace parecer más débil, por un par de razones. Primero, porque apartó a este líder tan popular y no está muy claro por qué. Y ahora no consigue que vuelva a ocupar ningún cargo en el gobierno. Y segundo, porque también cedió a la presión pública para destituir a Syrskyi y tuvo que hacer todas estas concesiones a Fedorov. Quienes apoyan a Ucrania dirían que esto demuestra que la democracia ucraniana funciona, que los manifestantes exigieron algo y Zelensky atendió sus demandas. Puede ser. Pero para mí, parece mucho más un líder indeciso que no sabe lo que quiere, que creó un desastre y luego tuvo que tratar de contenerlo. And doesn't know what he wants and created a mess and had to triage it. Y bueno, quizá la nueva dirección del Ministerio de Defensa tenga ideas nuevas y el nuevo comandante en jefe introduzca cambios positivos. Pero supongo que no estoy seguro, porque veo que Ucrania está más limitada por factores estructurales que por decisiones individuales. Da igual quién dirija sus fuerzas armadas. Va a haber escasez de personal. Y eso es inmodificable y solo va a empeorar. Da igual a quién pongas de primer ministro. Sigues afrontando un invierno en el que básicamente no tienes misiles Patriot y Rusia ha duplicado su producción de misiles balísticos. Son factores estructurales que no puedes cambiar.
Like these are structural factors that you can't change. So it seems like a lot of moving the chairs around. Así que parece mucho mover las sillas de sitio para dar la impresión de que está haciendo algo por mejorar la situación. Pero se enfrenta a estos desafíos estructurales y las decisiones de personal no van a marcar la diferencia en esas circunstancias. En última instancia, cambias a las personas, pero no creo que cambies la trayectoria. Creo que aún está por ver qué pasa en el próximo mes o dos. ¿Cómo se cohesiona este nuevo gobierno? ¿Qué cambian? ¿Disminuye o aumenta la presión popular? Pero creo que la posición política de Zelensky probablemente se mantendrá bien durante el resto de este año. La cuestión es, ¿qué ocurre este invierno? ¿Hasta qué punto será malo? ¿Y cuánta presión social genera eso sobre el gobierno para que haga algo diferente? Sí, para parecer, supongo, indeciso, preocupado por la oposición, autoritario, pero al mismo tiempo mostrando que si los ucranianos quieren algún cambio político, tienen que salir a la calle. Es un mensaje muy peligroso que lanzar en un país que está atravesando tanta tensión social. Pero has mencionado todos esos factores estructurales que no se pueden cambiar. Evidentemente, el problema de la falta de efectivos es enorme. Pueden intentar aumentar el reclutamiento, pero eso generaría aún más tensiones sociales y más deserciones. Quiero decir, no estoy seguro de que hay una solución para esto. Quizá los europeos puedan empezar a deportar a todos esos millones de personas. Refugiados ucranianos, pero tampoco parece que vayan a ser soldados muy fiables si tienen que ser, ya sabe, obligados a ir al frente. Pero, en cuanto a los misiles balísticos, esto parece ser algo que Zelensky quiere contrarrestar. Acaba de reunirse con Trump en Washington, y por lo que he visto en los medios, Zelensky había solicitado una reunión con Elon Musk porque quería utilizar o ampliar el uso de Starlink también para atacar los misiles balísticos de Rusia. Pero, al parecer, Musk incluso rechazó reunirse con Zelensky. ¿Cómo ve los planes de Zelensky de empezar a ir a por los misiles balísticos de Rusia y posiblemente ampliar su propio sistema de defensa aérea? Bueno, quiero decir, creo que aquí hay varios asuntos relacionados con la defensa aérea. En primer lugar, está la cuestión de las licencias de los Patriot. Siempre me ha parecido algo muy poco realista, sencillamente porque los misiles Patriot son una de las tecnologías más sensibles que tiene Estados Unidos, y no me imagino que los sistemas de seguridad de Ucrania estén al nivel necesario para poder gestionar esta información de forma segura. Tampoco que los fabricantes ucranianos pudieran producir estos sistemas, ni que empresas estadounidenses fueran a invertir en fábricas en Ucrania en plena guerra. Creo que ya hemos visto que esto se ha topado con varios obstáculos, incluido que el presidente ha dicho hoy mismo que seguían estudiándolo y que no había tomado ninguna decisión. Así que, en cierto modo, ya hemos dado marcha atrás en eso. Creo que era de esperar. En cualquier caso, obtener licencias para los Patriot no ayudaría a Ucrania a corto plazo. Harían falta unos 5 años, quizá más, para poner eso en marcha. Ahora tienen su propio sistema de defensa aérea, del que han estado hablando. Según los informes, confían en que esté más o menos listo a finales de este año o a principios de 2027. A mí me parece muy poco realista, viendo ahora los detalles del sistema. Es bastante complejo. El lanzador y los misiles en sí no son tan complejos, pero para que funcione, tiene que integrarse con mucha tecnología extranjera, y conseguir que todos esos elementos funcionen juntos y se comuniquen entre sí va a ser bastante difícil. Así que creo que falta al menos un año, quizá más, para que lo tengan. Y así llegamos a esta cuestión de Elon Musk y de si tiene sentido empezar a perseguir los lanzadores de misiles balísticos que tiene Rusia. Creo que, antes que nada, Elon Musk va a mostrarse reticente a hacer esto. En el pasado se ha mostrado reticente a involucrarse en la guerra. Ha dicho cosas como que esta es una tecnología comercial, que no quería estar tomando decisiones sobre la guerra.
Creo que probablemente también tendría que coordinarse con el presidente Trump, y los comentarios de Trump sobre los misiles Patriot fueron algo así como, queremos paz, no más misiles. Así que si esa es la mentalidad que tiene ahora mismo, cuesta imaginar que vaya a escalar para aumentar la implicación de Estados Unidos. Y últimamente se ha mostrado muy reticente a hacer nada que aumente de forma significativa el riesgo de un conflicto entre Estados Unidos y Rusia. Y bueno, si permites que Starlink funcione sobre Rusia para atacar objetivos dentro de Rusia, a mí me parece una escalada bastante importante. Quiero decir, me han acusado de pensar que todo es una escalada, pero eso sí que me parece escalatorio. Así que supongo que soy un poco escéptico sobre que se vaya a aprobar algo así. Pero, en términos más generales, el plan de Estados Unidos en Irán era localizar y atacar los lanzadores de misiles, y no fue muy efectivo. Estados Unidos atacó algo así como 13,000 objetivos, y aún así Irán conserva más del 50% de sus lanzadores de misiles balísticos y de sus misiles balísticos, y los sistemas estadounidenses son mejores que los sistemas ucranianos, incluso aunque Ucrania tenga acceso a mejor tecnología. Así que esta idea de que esta es la solución, a mí me parece operativamente equivocada, dejando aparte las cuestiones sobre si esta es o no la decisión correcta para Estados Unidos. Parece que probablemente no vaya a funcionar. Hoy había un artículo de opinión en The Washington Post que proponía una estrategia distinta para ir a por los lanzadores. Proporcionar a los F-16 de Ucrania un misil diferente y más avanzado y otro tipo de tecnología de lanzamiento para que pudieran disparar a mayores distancias y apuntar con más eficacia. Pero esto, para mí, tiene los mismos problemas. Quizás sea menos escalatorio, en el sentido de que la implicación de Estados Unidos sería algo menor, pero sigue teniendo los mismos problemas en cuanto a la eficacia de intentar cazar lanzadores de misiles móviles. Es algo que los países siempre creen que pueden hacer y nunca funciona. Has estado siguiendo la escasez en las reservas de armas de Estados Unidos. ¿Hasta qué punto es grave? Quiero decir, ¿qué cambios podemos esperar en los envíos de armas estadounidenses a Ucrania? Sé que Trump ha dicho que no están haciendo envíos de armas, sino vendiéndoselas a los europeos, y que él no sabe qué hacen los europeos con ellas. Pero bueno, entiendo que el lenguaje pretende no provocar una escalada mayor. Aún así, ¿cómo ves esa escasez? Porque Trump hizo algunos comentarios diciendo que sí, que tenemos todas las armas del mundo, pero la mayoría de los informes que vemos sugieren que hay problemas reales. No solo por todas las armas que enviaron a Ucrania, sino ahora también por la guerra en Irán, que no parece tener ningún final a la vista, al menos de momento. Sí, quiero decir, es una cuestión bastante compleja. Y el relato de la administración ha sido muy confuso, porque por un lado nos dicen que no hay ningún problema, que tenemos todos los misiles que necesitamos, pero luego vemos las solicitudes presupuestarias que son enormes y hablan de reponer misiles. Así que si tenemos todos los misiles que necesitamos, ¿por qué necesitamos un presupuesto de defensa de 1,5 billones? Esa es la pregunta que siempre hago. Creo que Estados Unidos nos está quedando sin munición. He visto a gente plantearlo de esa manera. Creo que es incorrecto. Estados Unidos también tiene mucha munición. Si quiere seguir combatiendo en Oriente Medio durante varios meses más, incluso un año, probablemente pueda hacerlo. La cuestión es simplemente si Estados Unidos puede seguir combatiendo en Oriente Medio y al mismo tiempo cumplir todos sus demás compromisos globales. Y hay plataformas de armamento concretas en las que la escasez, creo, resulta preocupante. En el lado ofensivo, las dudas y las preocupaciones son más bien mínimas. Estados Unidos ha utilizado aproximadamente 1/3 de sus misiles Tomahawk. Es mucho para una guerra corta, pero todavía le quedan 2/3. Ha usado alrededor del 25% de sus CHASM.
Utilizó todos sus PRSM, pero era un misil nuevo y no tenían muchos. Y la otra cuestión es que cuentan con reservas muy amplias, de decenas de miles de armas menos precisas, y pueden usarlas ahora que las defensas aéreas iraníes están debilitadas para ataques desde dentro, es decir, simplemente soltando la bomba sobre el objetivo. Así que en el lado ofensivo, creo que las limitaciones son bastante reducidas. Pero Estados Unidos no está proporcionando esas armas a Ucrania, así que en cierto modo no es relevante para la cuestión ucraniana. En el lado defensivo, creo que las dudas y las preocupaciones son mucho más reales. On the defensive side, I think the questions are and the concerns are much more real. And I think there's two platforms that everyone talk about, which are the most Y creo important. que hay dos sistemas de los que todo el mundo habla, que son los más importantes, porque son los mejores interceptores de misiles balísticos, el Patriot y el THAAD. Y creo que los últimos datos o las últimas estimaciones indican que Estados Unidos ha utilizado alrededor del 60% de sus reservas de ambos. Y eso es muchísimo para una guerra que solo ha durado 6 semanas. Gastar, digamos, el 60% de tus reservas. Eso significa que a Estados Unidos le quedan unas 800 misiles Patriot en sus reservas. Y oímos a Zelensky decir que quiere unos 300 para el invierno. Quiero decir, eso es casi la mitad de lo que le queda a Estados Unidos. Simplemente no es posible. La producción es de solo 600 al año. Según las estimaciones, nos quedan unos 250 THAAD. We have like 250 THAADs left, according to estimates. Like these are just rough numbers. They're done by like trying to. Son solo cifras aproximadas. Se calculan intentando estimar cuántos se utilizan y cuántos tiene Estados Unidos. Las cifras reales son secretas, pero creo que esto indica que, en cuanto a lo que Ucrania necesita de Estados Unidos ahora mismo, los interceptores de misiles balísticos son la prioridad número 1. No necesitan muchas otras cosas de Estados Unidos. Pueden conseguirlas de los europeos o producir algo similar por sí mismos. Pero, en lo que respecta a la defensa aérea, siguen dependiendo mucho de Estados Unidos. Los sistemas europeos no son tan buenos para interceptar misiles balísticos. Y la realidad es que no hay muchas existencias que se puedan entregar a Ucrania. ¿Significa eso que no recibirán ninguno? A lot of stock to give Ukraine. Does that mean that they'll get none? Probably not. But does that mean that they're going to get Probablemente no. ¿Pero significa eso que van a recibir una gran cantidad? No. Probablemente serán unas decenas, menos de 100 seguro, a lo largo de todo un invierno. Y si Rusia lanza, ya sabes, 50 misiles balísticos en cada ataque y hay 2 ataques por semana, eso les dura una semana. Así que creo que ahí es donde la escasez es realmente más grave y donde creo que Ucrania más la va a notar. Ahora bien, otros países notarán otras cosas. Por ejemplo, Japón notará lo de los Tomahawk porque está esperando Tomahawk estadounidenses y Estados Unidos no se los va a vender hasta que reponga sus reservas. Así que otros países quizá experimenten estos efectos de formas distintas. Pero para Ucrania, ese es el mayor problema. How much would be required? I mean, ¿Cuánto haría falta? Me refiero a toda esa narrativa de que Ucrania está cambiando el rumbo de la guerra. Hablé con George Beebe, exdirector de análisis sobre Rusia de la CIA, y básicamente descartó todo eso como propaganda de guerra de la OTAN. Dijo que no se está cambiando el rumbo en absoluto. Pero ¿hasta qué punto lleva Rusia la delantera o domina en el campo de batalla? ¿Y qué haría falta realmente si de verdad se quisiera cambiar el rumbo? ¿Para que Ucrania dé la vuelta a la situación? Sí, Estoy en gran medida de acuerdo con George en que no ha cambiado la tendencia. Creo que la guerra se percibe de otra manera porque los ataques ucranianos de largo alcance han sido bastante eficaces al golpear objetivos de gran relevancia y causar perturbaciones dentro de Rusia. Y la gente lo ve. Pero también creo que es cierto que cada vez que Ucrania tiene algún tipo de éxito se amplifica, mientras que cualquier noticia positiva para Rusia se descarta o no se cubre. Así que en Occidente, la cobertura está muy sesgada. Pero creo que la verdadera historia es, en cierto modo, lo que está ocurriendo ahora. Diría 2 cosas. La primera es que Rusia sigue teniendo una ventaja significativa en el ámbito aéreo, porque Ucrania no tiene defensa aérea o no tiene mucha defensa aérea.
Y Rusia tiene capacidad para producir cientos de misiles balísticos. Así que eso supone una carencia real para Ucrania. Y la única forma de contrarrestarlo sería disponer de cientos de misiles de defensa antiaérea o de algún tipo de estrategia extraordinariamente eficaz para destruir los lanzadores de misiles o ambas cosas. Ahora bien, esas opciones son posibles a medio plazo, pero probablemente no a corto plazo, que es cuando Ucrania las necesita. Y luego está el campo de batalla. Y supongo que, los avances de Rusia se han ralentizado. Este año han ganado quizá un 25% del territorio que ganaron el año pasado, pero siguen ganando territorio y consolidándolo en lugares clave, y en algún momento se llega a un punto de inflexión, no necesariamente en el sentido de que las líneas ucranianas se derrumben. Creo que eso es menos probable ahora, dado que han podido utilizar defensas como las minas, ampliar la zona letal y usar drones. Así que ya no me preocupa que las líneas se derrumben. Pero sí creo que si Rusia logra consolidar en cierta medida sus ganancias territoriales y acercarse, tendrá ventaja. Y le resultará bastante fácil o más fácil tomar Kramatorsk y Sloviansk. Después de eso tendrá el control de la mayoría de las ciudades fortificadas. Y eso hará que tomar el resto del Donbass sea algo factible. Ahora bien, no es factible este año. Quizá ni siquiera en 2027. Pero podría lograrnos unos 18 meses. Si Ucrania quiere poder contrarrestar esto, necesita básicamente congelar la línea del frente. Los drones no van a conseguirlo. Hace falta más personal y no lo tienen. Y creo que una de las lagunas en la estrategia de Fedorov es que sí, los drones pueden hacer mucho, pero no son la respuesta a todo. No se puede librar este tipo de guerra y mantener territorio con un ejército de robots. De verdad hacen falta personas. Y creo que ahí está, en cierto modo, la laguna. Por eso digo que veo los problemas de Ucrania como algo estructural. Necesitan más gente y necesitan algún tipo de colapso del lado ruso, lo cual parece bastante improbable porque Rusia aún podría movilizarse de nuevo. En ese caso, plantearía desafíos realmente importantes para Ucrania. Y supongo que el último punto es que creo que la capacidad de Rusia ahora para estabilizar esa especie de zona intermedia, estabilizar su logística y estabilizar la situación en Crimea, demuestra que ya se está adaptando a algunas de las cosas que han hecho que Ucrania tenga éxito. Así que esta idea de que Ucrania ha cambiado el rumbo, quizá ha ganado impulso, pero ya vemos que Rusia se está adaptando a ello. Y en esta guerra hemos visto que el impulso ha cambiado de un lado a otro varias veces. Así que esperaría que no tardase demasiado en volver a inclinarse a favor de Rusia. Por eso creo que esta narrativa de transición triunfalista es bastante perjudicial. Bueno, esto es muy habitual en una guerra, exagerar los éxitos del propio bando, o en este caso del bando ucraniano, mientras se ignoran los éxitos rusos. Pero también vimos cómo descorchaban champán en las capitales europeas cuando Ucrania atacaba todos esos buques rusos en el mar de Azov y a lo largo de la costa del Mar Negro. Pero después, claro, llegó la represalia rusa y esencialmente han bombardeado todos los puertos de la costa del Mar Negro. Es algo de una escala que no habían hecho antes y en la práctica están convirtiendo a Ucrania en un país sin salida al mar si siguen por este camino. ¿Hasta qué punto considera grave el impacto en la logística? Porque esto afecta a la economía, al ámbito militar, a las líneas de suministro. ¿Cuánto cree que podría afectar a Ucrania? Quiero decir, creo que podría tener un gran impacto económico. Si son capaces de bloquear por completo estos puertos, afectará a la logística, los aislará de cualquier tipo de comercio marítimo, podría afectar a sus exportaciones de cereales. Así que quiero decir, creo que podría tener un gran impacto. Sí, supongo que no hemos visto demasiadas noticias sobre el efecto que está teniendo, aparte de que ha cortado gran parte del comercio de entrada y salida, pero para mí parece algo muy importante. Así que supongo que todavía estoy esperando a ver qué pasa.
So I guess I'm still sort of like waiting to see what happens. Now, Ukraine does have the advantage of like it's not its only. Ahora bien, Ucrania tiene la ventaja de que no es su única opción. Tiene rutas alternativas, ¿no? Puede usar rutas terrestres. Ha sobrevivido, ya sabes, a periodos de la guerra en los que no podía utilizar el mar, ¿verdad? Así que creo que quizá tiene un pequeño margen. Pero, de nuevo, a medida que avancemos más en el otoño y nos acerquemos al invierno, creo que importa mucho más. Así que sí creo que es algo importante. Pero estoy un poco indeciso a qué punto lo es, porque todavía no he visto mucho. Sigo intentando aclarar cuáles son los efectos. Still trying to suss out like what the effects are. My last question was just on the diplomatic path. Mi última pregunta era sobre la vía diplomática, es decir, en Ucrania. Estados Unidos, después de haberse centrado, bueno, supongo que por buenas razones, en la guerra de Irán, parece estar intentando, diría yo, retomar su propia implicación en la diplomacia. Al menos hubo esa brevísima reunión de 35 minutos entre Rubio y Lavrov. Pero al mismo tiempo, vimos a Marco Rubio insistir en que en realidad no son mediadores, porque están del lado de Ucrania. Así que la retórica ha cambiado bastante desde al menos principios del año pasado, cuando creo que Marco Rubio dijo que presionarían entonces a Musk para que cortara todos los vínculos, para desconectar Starlink del ejército ucraniano, para presionar a Zelensky. Y ya sabe, Trump tuvo, por supuesto, aquel momento en el despacho oval en el que reprendió a Zelensky. Esto es la Tercera Guerra Mundial. Estás jugando con... Quiero decir, la retórica es muy distinta. Así que parece que no estoy seguro de si Trump ha asumido la idea de que la marea ha cambiado o si simplemente está realmente impresionado por lo que está haciendo el ejército ucraniano. Pero, en cualquier caso, Estados Unidos parece inclinarse ahora más hacia Kiev y, al mismo tiempo, también parece estar profundizando o reactivando algunos de los esfuerzos diplomáticos. ¿Cómo interpreta usted esta situación? ¿Es genuina? ¿Hay alguna vía posible? Porque además de todo lo demás, los rusos parecen haberse fijado en la experiencia iraní y ahora tienen aún menos fe en cualquier tipo de diplomacia. Yeah. I mean, I wouldn't say Sí, that quiero decir, no diría que la administración Trump haya cambiado necesariamente para ser más favorable a Kiev, pero sí creo que la narrativa ha cambiado. Y creo que es así por un par de razones. Creo que la administración está frustrada con la parte rusa. Esperaban poder conseguir más concesiones, se enfrentan a mucha presión de Europa y del Congreso para adoptar una postura dura con Rusia, y cuando no ven ningún tipo de flexibilidad en la posición rusa, les resulta mucho más difícil hacer frente a esas voces. Y creo que hay personas influyentes en torno a la administración y dentro de ella que han decidido que la mejor forma de lograr un acuerdo es aumentar la presión. Y creo que por eso se ven más contactos entre Estados Unidos y Ucrania más. El intercambio de información de inteligencia y después el avance de este proyecto de ley de sanciones. La idea es que, si podemos aumentar la presión, podemos obligar a Putin a ser más conciliador. Hubo una cita de un funcionario de la administración en un artículo que decía que esperaban algo así a un Putin más coherente. Y eso no tenía sentido para mí, porque creo que Putin ha sido bastante coherente en su posición. Pero, en cualquier caso, esperan influir en sus cálculos aquí. Y creo que ese es más o menos el enfoque que están adoptando ahora mismo. Creo que es un poco problemático decir que estás del lado de Kiev y luego intentar actuar como mediador. Es un problema. Probablemente no afecte al papel de Estados Unidos como mediador, porque en realidad no hay nadie más que pueda hacerlo. Sobre todo porque tanto Ucrania como Rusia quieren cosas de Estados Unidos. Así que si Estados Unidos no participa, veo mucho menos probable que haya un acuerdo. Supongo que no tengo claro hasta qué punto es serio el esfuerzo diplomático. Quiero decir, creo que hay un intento de replantear la diplomacia. Y creo que se vio cuando Rubio vino a decir algo así como el marco de Anchorage no va a funcionar de esta manera. A Kiev no le gustó y estamos empezando de nuevo.
And that means that we are like starting from square Y eso one, significa que we have estamos, no digamos, framework empezando about desde cero y que ahora no tenemos ningún marco para pensar cuál sería el paquete o la propuesta para poner fin a la guerra. Dado que el marco de Anchorage no va a ninguna parte, quizá no sea algo malo. Pero, en cierto modo, hemos dedicado un año a esto y ahora estamos de vuelta donde estábamos. Sigo pensando que Witkoff y Kushner están bastante distraídos con Irán. Va a ser muy difícil encontrar en Washington el espacio diplomático y político para un impulso serio que ponga fin a la guerra en Ucrania mientras siga lo de Irán. Y mi valoración es que vamos a estar en este ciclo de bombardeos, conversaciones, al menos hasta finales de año. Lo que significa que entonces estaremos en invierno y Rusia no tiene ningún incentivo para negociar hasta que termine el invierno. kind of negotiate until the winter is over. That said, I think that President Trump is still very Dicho serious esto, about creo que el wanting presidente peace. Trump sigue muy decidido a querer la paz. Y creo que hay mucha gente en la administración que quiere que termine la guerra en Ucrania, por muchas razones. No solo porque es una guerra horrenda, sino también porque está mermando las reservas militares de Estados Unidos. Aunque Estados Unidos no esté regalando armas, las sigue vendiendo. Y hay muchas otras cosas en las que quieren centrarse, como reequilibrar su postura en Europa. Creo que esperan tener una mejor relación con Rusia. Simplemente no creen que puedan avanzar en eso hasta que termine la guerra. Así que creo que sigue habiendo disposición para la diplomacia y también hay gente que trabaja entre bastidores intentando dejarlo todo preparado para un nuevo impulso. Trying to get things in place for like a renewed push. But I guess I'm still pessimistic that like the Pero fall supongo is que when sigo that siendo push can pesimista happen. respecto a que sea en otoño cuando se produzca ese impulso. Y Y personalmente creo que es una pena. Creo que sería mejor que la guerra terminara antes para todos, en vez de seguir prolongándola. Pero sí, al menos por ahora, el enfoque de la administración parece ser ejercer presión, poner las cosas en su sitio para la diplomacia, pero sin demasiados avances hacia conversaciones reales. Y creo que Estados Unidos va a tener que ser quien dé el paso. No va a ser la parte rusa la que venga y diga tengamos una reunión trilateral. Tiene que ser Estados Unidos quien presione y siente a todos a la mesa. Así que creo que todos están un poco esperando el momento adecuado y el marco adecuado para impulsar esto. Sorry, let me ask one last question. Perdone, déjeme hacerle una última pregunta. ¿Cómo ve la estrategia de simplemente ejercer más presión sobre Rusia, con la idea de que así hará más concesiones? ¿Hasta qué punto podría salir mal? Porque si yo fuera ruso, o estuviera sentado en el Kremlin, y viera que los países de la OTAN profundizan su implicación en esta guerra, por ejemplo, ayudando a realizar ataques en profundidad dentro de Rusia, quizá llegaría a la conclusión de que necesitaríamos más territorios ucranianos como zonas de amortiguación, o al menos garantizar que no caigan en manos de la OTAN en el futuro, o como mínimo generar suficiente caos en Ucrania para que no pueda ser un estado fiable de primera línea contra Rusia en el futuro. Quiero decir, supongo que sí, esa escalada no puede empujar a los rusos en la dirección contraria, que ahora, bueno, en esencia, tendrán que endurecer su postura, porque también, por otro lado, si eres ruso y crees que la OTAN está luchando junto a los ucranianos, yo pensaría que lo mejor, ¿por qué no ibas a hacerlo? Tendrías que aumentar tus exigencias con el tiempo, porque si los países de la OTAN y Ucrania pueden conseguir dentro de 6 meses el mismo acuerdo que conseguirían hoy, ¿qué incentivo tiene la OTAN para llegar a un acuerdo hoy? Así que en esencia, supongo que algo constante en Rusia es que irán cambiando constantemente el acuerdo, endureciendo su postura con el tiempo. Porque si suavizan su postura, lo único que hacen es incentivar a la OTAN a prolongar una guerra en la que no se juega tanto. Sí, quiero decir, creo que ya estamos viendo algo así. Creo que ya vemos a la parte rusa desilusionada con la idea de un acuerdo. Piensan que Estados Unidos no puede lograr el acuerdo que esperaban, que no va a cortar la ayuda a Ucrania y que en cambio está aumentando esa ayuda.
Y eso alimenta la narrativa de que esta es una guerra contra la OTAN, lo que endurece la postura y genera más apoyo a la guerra, porque puede que la guerra en Ucrania no sea tan motivadora. Pero una guerra contra la OTAN, ya sabes, es como una batalla histórica entre Occidente y Rusia. Así creo que poco contraproducente. I think it's kind of counterproductive. I think it also, if the Creo que también, ya sabe, si se observa históricamente cómo ha respondido Rusia en situaciones en las que siente que la han acorralado, suele hacerlo escalando, no haciendo concesiones. Y entonces la cuestión es, ¿aumenta esto el riesgo de una especie de actividad híbrida rusa en Europa o de un incremento de los ataques contra Ucrania? Creo que sí. Endurece las exigencias y hace que parezca que no tiene sentido negociar porque no se va a conseguir un acuerdo que resulte aceptable. También creo que la creciente integración de Europa y Ucrania e incluso de la OTAN y Ucrania plantea un desafío sobre cómo sería ese acuerdo. Si Ucrania queda demasiado vinculada a la OTAN, ¿basta siquiera con decir que Ucrania no estará en la OTAN? Sí, por así decirlo, está integrada de facto en la planificación, la inteligencia y todo lo demás de la OTAN. Creo que eso complica el resultado. Así que creo que hay muchas maneras en las que esta estrategia de presionar a Rusia en realidad acaba perjudicando un acuerdo, porque sugiere que Occidente no va realmente en serio con la diplomacia y tiene toda una serie de efectos secundarios bastante negativos. Por no hablar del proyecto de ley sobre sanciones y aranceles. En Estados Unidos, durante los últimos 18 meses, hemos estado hablando de cómo los aranceles los pagan los estadounidenses y de que los aranceles son malos. Y ahora el Congreso está aprobando una ley que permite al presidente imponer más aranceles. Da la sensación de que ahora va a ser el pueblo estadounidense quien pague. No está castigando a Rusia, está castigando al pueblo estadounidense. Así que son todas estas narrativas contradictorias. Creo que este conflicto se está ampliando un poco geográficamente, pero también se está extendiendo a otros ámbitos, como la guerra económica y el intercambio de inteligencia. Y creo que eso está ocurriendo, sin duda, de formas que resultan contraproducentes para la paz y la estabilidad después de que termine la guerra. Sí, porque vi que todos los europeos, si no me equivoco, quieren ayudar a Ucrania a desarrollar este sistema de defensa aérea, el Freya, y esto vincularía más estrechamente al ejército ucraniano con los europeos. Ahora, creo que la idea europea es, esto aumentará la presión sobre Rusia. Pero ya sabes, la otra cara de la moneda es que acerca más a Ucrania a los países de la OTAN, lo que hace la paz todavía más difícil, porque el objetivo general es, por supuesto, restaurar la neutralidad de Ucrania. Así ves, es muy esencial en despacio en su pues erhasing. Bueno, quiero decir, es peor que eso. El sistema de defensa antiaérea ucraniano está diseñado para conectarse a la arquitectura Link 16 de la OTAN, es decir, está diseñado para enlazarse con la OTAN y con satélites europeos. Sí, es incluso peor que simplemente integrar las tecnologías. Así que creo que es bastante peligroso. Es una plataforma interesante, pero resulta bastante peligrosa desde la perspectiva de alguien como yo, Sentado en Estados Unidos y queriendo limitar los vínculos a largo plazo con Ucrania. Wanting to limit long-term ties to Ukraine. Sí, no. Me sorprende que no se hable más de esto, de lo que están haciendo algunas de estas políticas y de cómo pueden volverse en contra. En fin, ¿dónde puede encontrarte la gente o seguir tu trabajo? Sí, bueno, estoy en Twitter o en X, supongo que es como se llama, en @ShotEKavanaugh. Y pueden encontrarme en la página web de mi organización, que es www.defensepriorities.org. Bueno, muchas gracias por dedicarme este tiempo. Gracias.